eh, con con esta charla que nos va a dar Camila. Bueno, primero, en nombre de AUVE, mi nombre es Guillermo Cancela, soy presidente de AUVE, Asociación Uruguaya de Veterinaria Equina. Agradecer este ciclo de charlas de FIAVE, este, y bueno, y esta invitación siempre a formar parte de este tipo de instancias que nos parece que son fundamentales. Ya nos tocó en el año 2021, y bueno, y ahora nos está tocando de vuelta en el 21 o en el 22, no me acuerdo, creo que fue en el 22. Pero bueno, agradecer a a la directiva de FIABE y bueno, a mí lo que me toca es brevemente presentar a la colega Camila Guidi y bueno, ya los dejo con ella. Camila es doctora en ciencias veterinarias, egresada en el 2016 de la Facultad de Veterinaria Judelar, Universidad de la República, dedicada desde entonces al ejercicio libre de la profesión en clínica y cirugía de equinos. Actualmente es estudiante de maestría y forma parte del plantel docente de la unidad de equinos de Facultad de Veterinaria como grado 1. Además también es miembro activa eh, de nuestra asociación y es integrante también en varias cuestiones académicas que siempre estamos llevando adelante. Así que bueno, agradecerles a todos la presencia, agradecerte a ti, Cami, por la buena disposición desde un primer momento como para este, hacer esta charla y bueno, gracias y lo dejo con Camilo. Bueno, voy a ir compartiendo pantalla. ¿Ahí se ve bien? Sí, Sí, se ve perfecto, Cami. bien. Bueno, gracias a ustedes, a Auve, a Fiave y a Guillermo, particularmente también por la invitación a dar esta charla. Les voy a compartir un poco mi experiencia y bueno, lo vamos a enmarcar eh, sobre el yeso de transficción en equinos, ¿sí? Los objetivos de la charla es hacer una breve introducción a fracturas, la clasificación, los tipos de consolidación y los principios que intervienen. Voy a tratar de ser un poco breve con esta parte, pero es importante este, hacer una introducción a esto para después hablar del yeso de transficción, definir las principales características, enumerar cuáles son las aplicaciones, vamos a describir la técnica, ver algunos detalles de ella, las consideraciones postquirúrgicas y finalmente vamos a ver algunos casos clínicos, ¿sí? Em, para esto, nada, comentarles y presentarme un poco con los que no me conocen. Eh, Esto se vincula un poco a que hace unos 6 años que trabajo en una ONG que se llama Animales sin Hogar, acá en Uruguay. Y bueno, fue a partir de este trabajo que empecé a usar esta técnica para el tratamiento de fracturas en caballos. Tenemos una casuística bastante alta de caballos que ingresan fracturados y son por lo general fracturas complejas. Entonces, bueno, ya hace un tiempo que estamos trabajando con esta técnica y la verdad es que nos ha dado muchas satisfacciones. Entonces, bueno, la idea es compartirlo un poco con ustedes desde mi experiencia. Para introducirnos, vamos a hablar un poquito en cómo se clasifican las fracturas, ¿sí? Porque es la base de la decisión de si vamos a poder usar esta herramienta o no. Para clasificar una fractura, primero tenemos que definir cuáles son el o los huesos que están afectados. Vamos a hablar de si es una fractura proximal, diafisaria o distal, siempre hablando de huesos largos, ¿sí? Este, Después tenemos que ver cuál es su configuración. Puede ser transversa, oblicua, espiralada, en mariposa, que es un tipo con minuta reducible o con minuta no reducible. Tenemos que saber qué grado de lesión ósea hay, entonces vamos a clasificarlas como incompletas o fisuras, completas y con minutas o multifragmentarias. De acuerdo a la continuidad de la piel, podemos clasificarlas en abiertas o cerradas. A su vez, las abiertas se subclasifican en 3 tipos que dependen de la severidad del daño de los tejidos blandos y van desde una
desde muy leves a cuando ya hay necrosis de los tejidos alrededor de la fractura, en un grado 3, y hay compromiso del periósteo. Después podemos clasificar a las fracturas fisarias con la clasificación de Salter-Harris, que va desde la tipo 1 a la tipo 6. Y después también, finalmente, según la estabilidad y luego la reducción anatómica, si son fracturas estables o inestables, ¿sí? A su vez, tenemos un concepto que es clave saber y tener en cuenta a la hora de decidir hacer este tratamiento o no, que es la definición del strain. ¿Ah? El strain es una teoría que dice que cuando se aplica una carga sobre ese hueso fracturado, esos segmentos del hueso se van a desplazar relativamente uno respecto del otro, ¿sí? Esa carga puede ser a través de fuerzas de distracción, de compresión o rotación, y es un valor que se expresa en porcentaje, ¿sí? Y depende de esto, de la diferencia, o sea, de la distancia que hay entre los dos fragmentos y la diferencia en esa distancia cuando se aplica la carga sobre ese hueso, ¿sí? Entonces tenemos que las fracturas simples se van a comportar como de alto strain, ya que pequeños movimientos en el foco de esa fractura van a implicar una gran deformación en relación con el tamaño original de ese espacio o de ese gap. Y sabemos que las multifragmentarias se comportan como fracturas de bajo strain porque toleran más movimiento entre los fragmentos, ya que el movimiento general se va a compartir por los pequeños fragmentos de esa fractura, ¿sí? Y esto va a reducir la tensión en el tejido y la deformación relativa va a ser menor. Por eso decimos que son de bajo strain. Para que lo visualicen un poco, por acá arriba a la izquierda tienen la fórmula de la teoría del strain, que es la diferencia en el largo o ese espacio, ese gap que hay entre los dos fragmentos, sobre, la diferencia es luego aplicada la carga, sobre el largo o la distancia original entre esos dos fragmentos, ¿sí? Entonces tenemos las fracturas por un lado de bajo strain y las fracturas de alto strain, que son esas fracturas simples, ¿sí? Para visualizarlo en dos radiografías de dos fracturas diferentes, tenemos acá una fractura transversa radio, que es una fractura de alto strain, y por otro lado tenemos una fractura de primer falange con minuta de bajo strain. Por otro lado, vamos a hablar brevemente de lo que es la cicatrización ósea. Tenemos dos formas de cicatrización, luego una fractura. La cicatrización ósea primaria es cuando se dan condiciones de estabilidad absoluta. Entonces es necesario que haya una reducción anatómica de esa fractura y que el gap, o sea, que el espacio que queda entre los dos cabos sea menor a 0,01 milímetro. Esto lo podemos lograr haciendo compresión interfragmentaria. Se va a desarrollar la cicatrización de ese hueso sin la formación de un callo, y la base es la formación de conos de corte, que está formada por un frente de osteoclastos que corre en dirección paralela al eje de esa fractura, perdón, paralela al eje del hueso, que a su vez la siguen los osteoblastos, que van a formar tejido óseo en paralelo al eje del hueso, como les decía, a medida que atraviesan la fractura. Es un proceso lento, pero como les digo, es el que formaría de una sola vez hueso original, pero requiere de una reducción anatómica perfecta de esa fractura, ¿sí? Es un proceso lento que va a demorar aproximadamente un año. Por otro lado, tenemos la consolidación ósea secundaria, que también se le llama indirecta, en la que se va a formar sin un callo de fractura. Estas van a estar en condiciones que no va a haber estabilidad absoluta, o sea que va a haber una estabilidad relativa, donde va a haber cierto micromovimiento entre los fragmentos, ¿sí? Y acá se van a dar, para la consolidación, 4 fases que van a estar superpuestas, ¿sí? En primer lugar, después de la fractura, tenemos una fase inflamatoria que dura aproximadamente 7 días, que lo sigue la formación de un hematoma,
O sea, después de la inflamación, después de la fractura se forma un hematoma, después del hematoma se forma tejido-granulación. A su vez, está la otra fase de formación de callo blando, que es la que le sigue, donde se va a dar la condrogénesis, luego la formación de callo duro, con osificación endocondral, y finalmente la remodelación. Las últimas 3 fases se van a dar de forma superpuesta, si bien esto sigue el orden que les marco, se van a superponer entre ellas. Acá hay un concepto que me parece que es bastante importante en esto, porque es, volviendo un poquito al concepto de strain, el tejido de granulación, tenemos que saber que tiene un 100% de tolerancia a la deformación cuando aplicamos carga. El cartílago a su vez tiene un 10% y el hueso tiene un 2 a 5%. El hueso en general tiene un 2% de tolerancia a la deformación. Entonces, lo que sucede en la consolidación de una fractura es que el tejido que se forma, me parece que esta cita es muy, o sea, nos da mucha información y dice que el tejido que se forma luego de la fractura se va endureciendo progresivamente hasta que el strain sea lo suficientemente bajo para que se forme hueso. Es decir, todo este proceso se da para que el strain vaya bajando a la vez que se van modificando los tejidos para llegar a un strain tan bajo que sea posible que se forme tejido óseo, que se forme hueso. ¿Ah? Y esto también explica por qué en algunas fracturas hay no unión. ¿Ah? Y el problema está acá, está en que nunca se llega a una estabilidad para que se forme tejido óseo nuevo. ¿Sí? Entonces, sabemos que en la consolidación o la cicatrización ósea van a intervenir factores mecánicos y biológicos, ¿sí? Y que ambos están relacionados, o sea, no son independientes. Por un lado, los factores mecánicos, ya hablamos un poco del strain y también está relacionado a la estabilidad de esa fractura. Los biológicos, por otro lado, implican la irrigación al foco, la irrigación que llega a ese foco de fractura, la integridad de los tejidos blandos subyacentes y la integridad del periósteo también es muy importante porque es por donde va a llegar parte de la irrigación. Entonces, en las fracturas simples va a haber un peso predominante de los factores mecánicos, porque son los que van a determinar que haya consolidación o no. Acuérdense que las fracturas simples necesitan, para que ese hueso consolide, necesitan que el strain sea realmente bajo y eso solamente lo vamos a dar a través de métodos de osteosíntesis. ¿Ah? Pero las fracturas conminutas, al predominar la influencia de los factores biológicos, no son tan importantes los factores mecánicos, nosotros ahí vamos a poder trabajar tratando de conservar o de favorecer esos factores biológicos para que puedan consolidar. Y con este tipo de fracturas es de las que más vamos a hablar a lo largo de la charla. Entonces, como decíamos, las fracturas multifragmentarias son fracturas de bajo strain. Le vamos a dar un tratamiento con un enfoque más bien biológico. En realidad, en la historia del tratamiento de las fracturas, antiguamente se daba mucho más importancia a los factores mecánicos, o sea, se trataba de dar se ponderaba mucho más los factores mecánicos y cada vez más se sabe que los factores biológicos tienen un papel igual o más importante que los mecánicos, ¿sí? Entonces, este tratamiento de estas fracturas va a ser con un enfoque biológico. Lo que vamos a hacer es, intentar alinear la columna ósea para evitar deformaciones angulares o flexurales y vamos a darle, necesito mover un poco acá la cámara, me está molestando la presentación. Son fracturas que además necesitan de estabilidad relativa. Por eso es que vamos a usar en estos casos el yeso de transficción para el tratamiento, ¿sí? Entonces, ahora sí, para meternos ya de lleno en el yeso de transficción, es un fijador de tipo externo. Vamos a hacer una fijación externa, no vamos a estar haciendo fijación interna.
ni osteosíntesis, ¿sí? Consiste, perdón, en la colocación de clavos bicorticales, quiere decir que esos clavos atraviesan las dos corticales del hueso, proximales a la fractura y eventualmente distales, ¿sí? No en todos los casos vamos a usar clavos distales. Y esos clavos se van a anclar a un yeso de fibra de vidrio. Quiero ver si puedo minimizar. Ahí puedo minimizar. Vamos a esos clavos bicorticales que siempre mínimo, o sea, siempre van a ser proximales, pero también pueden ser distales al foco de la fractura. Van a estar anclados a un yeso de fibra de vidrio. ¿Ah? Esto, ¿qué le provee? O sea, a diferencia de un yeso, de solamente usar para una fractura solamente yeso, le va a dar estabilidad axial al miembro y va a prevenir el colapso, ¿sí? Es un método que es rápido, es una técnica bastante rápida, que se puede realizar en condiciones de campo. Los clavos no van a tomar contacto con el foco de la fractura, o sea que nosotros no vamos a tocar el foco de la fractura. Y lo vamos a usar como único tratamiento o también podemos usarlo con otros métodos de fijación, ¿sí? Podemos hacer osteosíntesis y también servir de yeso de transficción para darle estabilidad axial a ese miembro que nosotros eh, puede que haya riesgo de colapso, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones y en qué casos vamos a poder hacer este yeso de transficción? En fracturas multifragmentarias o conminutas, ¿sí? En su mayoría no reducibles, que no podemos, o sea, cuando no podemos hacer una reducción anatómica en fractura, cuando hay una alteración en la columna ósea y hay riesgo de colapso, o hay cierto ya colapso, cuando son reducibles, pero no hay la posibilidad económica para poder hacer esa osteosíntesis, como les decía, es una técnica que es bastante económica. Acá en Uruguay se da bastante de que hay propietarios que no pueden costear una cirugía de osteosíntesis, pero sí con esfuerzo pueden costear un yeso de transficción. Es bastante la diferencia en costos. Entonces hay casos en los que son una posibilidad, quizá no sea la mejor posibilidad, pero sí son una opción, entonces se hace. En fracturas, como ya dijimos, que son de bajo strain, también en fracturas expuestas, donde no vamos a poder poner implantes. Si una fractura está expuesta, por definición ya sabemos que no podemos poner tornillos, no podemos poner placas, entonces es una opción si cumple con las condiciones. Obviamente que tienen que ser fracturas que se puedan estabilizar con un yeso, ¿sí? No lo vamos a hacer en una fractura de húmero a la que no le podemos poner yeso. Tiene que sí o sí, tenemos que tener la posibilidad de ponerlo. Y además, no solamente eso, sino que también debe quedar un margen de yeso para prevenir fracturas de la unión entre el clavo y el yeso. ¿Por qué? Después lo vamos a ver. Cuando, cuando el caballo carga su peso sobre ese miembro, la fuerza se traslada desde el hueso hacia el clavo y desde el clavo hacia el yeso, ¿sí? Y si a mí me queda poca distancia entre el margen de yeso proximal y el primer clavo, o sea, el clavo más proximal, eso puede hacer una especie de palanca y el caballo se puede fracturar en ese lugar, ¿sí? Entonces, me tiene que quedar, o sea, yo tengo que asegurarme, cuando voy a planificar la cirugía, de que me queda por lo menos una palma de mano de yeso hacia proximal del clavo, del primer clavo, ¿sí? Las fracturas a las que le vamos a poder aplicar este tratamiento y que comúnmente trabajamos son las de metacarpianos y metatarsianos tercero y también los rudimentarios. Primera y segunda falange son las más comunes. ¿Qué insumos vamos a necesitar para esto? Bueno, por un lado los clavos, obviamente vamos a usar clavos de Steinmann lisos o roscados. Acá les puse una foto de un clavo roscado con rosca central y un clavo liso.
pueden ser, después vamos a ver el tema del diámetro, pueden ir de 4,5 a 5 o 6,3 milímetros. Estos son los que se pueden llegar a conseguir acá. En otros lugares se usan clavos con diámetro mayor. Ni siquiera en potrillos. Después vamos a necesitar yeso acrílico o fibra de vidrio. Acá les puse una foto. En realidad el número 5 es de 12,5 centímetros de ancho. En realidad el número 4 es más cómodo de usar, pero no tenía una foto, les puse a modo de ejemplo. El número 4 viene de 10 centímetros de ancho la venda y es mucho más fácil porque vamos a ver después cuando tenemos que pasar la venda entre los clavos. La de 12,5 es un poco ancha, pero les recomiendo que usen esa. Después hay otras opciones. En pandemia tuvimos el problema de que no nos entraban las vendas de acrílico, como las que les muestro. Y bueno, estábamos un poco atados de pies y manos porque si nos llegaba un caballo fracturado no teníamos con qué hacerle el yeso. En realidad el yeso no le da, o sea, no le da por lo general se parte, entonces lo que usamos sí es acrílico o fibra de vidrio. Entonces conseguimos de resina carrocera y estas vendas que hay acá abajo, no sé si ven mi puntero, pero estas vendas son de fibra de vidrio, entonces se lleva un poco más de manualidad porque en realidad hay que preparar la resina, que es como un líquido, que se le pone un catalizador, entonces vas poniendo la venda y le vas pincelando esa resina que se activa con el catalizador y bueno, y puede ser otra opción cuando no disponemos, como en el caso de la pandemia que se trancaron las importaciones, no fue de mucha ayuda. Este material de acá abajo, esta resina con la fibra de vidrio, es mucho más dura que, que lo que son las vendas estas comerciales que compramos de acrílico. Las de resina son mucho más duras y sobre todo abajo, en el casco, no se gastan, como si se gastan las vendas que compramos de acrílico. Bueno, después vamos a precisar algodón, preferentemente laminado es ideal porque es el que queda bien compactado y es más fácil de poner. Usamos vendas Coban o de trap. En realidad no es que lo necesitamos sí o sí, está buena y a mí me es de bastante utilidad porque primero que deja más compacto, sobre todo cuando no usamos el algodón laminado, pero está buena después cuando vamos a sacar el yeso porque con la pulidora, la moladora, que lo estamos sacando, a veces perdemos un poco la referencia hasta dónde cortar, sobre todo cuando son los primeros yesos, después le vamos agarrando la mano, pero está bueno porque ves el color de la venda abajo. Entonces es un indicador y te deja más tranquilo cuando estás cortando el yeso, de que llegaste y de que no te vas a pasar. Después vamos a precisar un taco o una herradura para elevar talones. ¿Ah? Van a ver, sobre todo en miembros anteriores, que queda bien alineado, el eje de las tres falanges quedan bien alineadas, o sea que vamos a necesitar elevar talones. Antes usábamos unas cerraduras, creo que tengo una foto, la vamos a ver ahora. Usábamos unas cerraduras que tenían creo que las tengo acá para mostrárselas, después vuelvo. No. Creo que viene después. Tenía como una especie de unas extensiones que anclaban esa herradura al yeso. Las usamos al principio con los primeros y después las dejamos de usar, solamente elevamos talones porque queda muy pesado, en realidad ya queda muy pesado cuando tienen que hacer todo el miembro. Entonces con la herradura es como que bastante más todavía y necesitas más cantidad de vendas, entonces lo dejamos de usar. Y obviamente que guantes, importantísimo a la hora de poner el acrílico, porque para que no nos queden todas las manos llenas de fibra de vidrio. Y bueno, como les digo, lo que hacemos es colocar clavos en proximal a la fractura. Esta
Esta era una fractura de metatarso con minuta y pusimos 3 clavos en tibia. Los clavos, ahora cuando veamos la técnica, van entre sí, son paralelos, pero están desviados del eje axial del miembro a unos 15 grados y van quedando a 30 grados entre sí. Y después podemos poner o no clavos distales a la fractura. Acá estas fotos les muestra un poco lo que les decía de la herradura con estas planchuelitas que le poníamos acá. Esta fue la primera que hicimos, estamos todos de tapabocas porque era en pandemia. Y otra cosa que está bueno es ponerle al casco, hacerle una perforación al casco en la pinza con un alambre para después poder alinear el miembro. Es bastante útil. Estas cerraduras ya no las usamos más, como les decía, ahora lo que ponemos son solamente tacos o herraduras con un taquito para, para poder alinear bien el miembro. Entonces, creo que no lo dije, pero en realidad, o lo dije, pero quizá no fui muy clara, la teoría es esa, ¿no? Es que la carga, cuando el animal apoya, viene desde proximal hacia distal, pasa por el primer clavo, y teóricamente del clavo se transfiere a el yeso, y del yeso al piso, ¿sí? Entonces lo que hacemos es dejar de quitarle presión a esa fractura para que consolide, para que pueda consolidar, ¿sí? Obviamente que con un clavo no es suficiente para un caballo, para cualquier caballo no es suficiente con un clavo, sea cual sea el diámetro. Entonces vamos a poner más de uno, ¿sí? Según el diámetro del clavo que vamos a elegir, que ahora lo vamos a ver, es que ponemos para poder disipar esa carga. Entonces, ¿cuál va a ser el abordaje? Primero vamos a elegir el sitio a colocar los clavos, ¿sí? Para una fractura, como les dije en la foto anterior, para una fractura de metatarso, vamos a elegir la tibia, ¿tá? Distal, lo vamos a poner en distal de tibia. Si es una fractura de metacarpo, lo vamos a poner en distal de radio, ¿sí? Obviamente que no vamos a usar el carpo y el tarso para anclar clavos, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde está la fractura, es el sitio donde nosotros vamos a colocar los clavos. Si es, por ejemplo, una fractura de primer falange o de segunda falange, los clavos los vamos a poner en distal de metacarpo o de metatarso. ¿Tá? El tema del decúbito depende un poco de lo que nos quede más fácil. ¿Tá? A mí personalmente me queda más fácil el decúbito lateral, y no el dorsal, porque me es más rápido y me es más sencillo poner los clavos con ese cúbito, pero en realidad no es que haya uno mejor o peor. Lo que sí, si lo hacemos con decúbito dorsal, eh, casi que sí o sí vamos a necesitar de un malacate para poder alinear el miembro antes de poner el yeso. ¿Ah? Y además también en el momento que estemos poniendo los clavos vamos a tener que tener la mano y la pata colgada en el malacate, ¿no? A mí personalmente me queda más sencillo en decúbito lateral. El abordaje medial versus lateral depende de dónde vamos a poner los clavos. Si es en metacarpo o metatarso, no hay mucha diferencia. Ya si es en tibio o en radio, obviamente el acceso es mucho más sencillo y mucho más seguro cuando hacemos el abordaje medial que el lateral, porque por medial tenemos la parte distal, tanto de tibia como de radio, bien despejada, sin masas musculares. Si bien los vasos o sea, hay vasos de mayor calibre por medial, están bien visibles y es mucho más sencillo hacer el abordaje por medial. Como les decía, está bueno colocar el alambre en la pinza del casco para poder traccionarlo después cuando vamos a poner el yeso. Y bueno, la cantidad de clavos depende un poco del diámetro de esos clavos que le vamos a poner. ¿Tá? Se recomienda que si vamos a poner clavos de 4,5 milímetros, pongamos 4 clavos o 2 clavos de 6,3, ¿sí? Yo acá uso clavos de 5 milímetros porque son los que consigo muy fácil y los que consigo más baratos. Entonces, lo ideal sería poner 2 o 3 clavos de 5 milímetros, ¿sí?
Obviamente que el lugar donde vamos a abordar, vamos a hacer la tricotomía y el embrocado, y vamos a usar, obviamente, campos estériles, ¿no? Si bien hay algo que es importante, en realidad nosotros vamos a estar entrando al hueso, y ese hueso, o sea, ese clavo va a estar anclado a un yeso, esa entrada se va a contaminar, ¿ah? Porque los clavos, a medida que va pasando el tiempo, el mismo organismo los empieza a rechazar, empieza a reaccionar contra esos clavos, y es algo que está abierto y se va a contaminar sí o sí, ¿no? Entonces, y además estamos trabajando por fuera del foco de la fractura. Entonces, esa es una de las razones por las que nosotros podemos hacer esta cirugía a campo, ¿ah? Y no es necesario hacerla en condiciones de quirófano, pero bueno, tenemos que siempre tener la técnica séptica, la tenemos que manejar siempre, ¿no? Entonces, los clavos se tienen que colocar idealmente, y acá digo idealmente y vamos a ver por qué, en la metáfisis, ¿sí? ¿Por qué en la metáfisis? En realidad es porque tenemos que evitar colocarlos en diáfisis, porque tenemos mayor espesor de hueso cortical, que es mucho más propenso a que se fracture en el lugar donde le colocamos el clavo, ¿tá? Entonces, ¿qué pasa? Yo digo, bueno, sí, los clavos los vamos a poner en metáfisis, pero si yo tengo clavos de 4,5 y tengo que poner 4 clavos, y la distancia entre cada clavo como mínimo tiene que ser de 2 centímetros, es obvio que voy a poner clavos en diáfisis, ¿no? Porque en realidad no me da el largo del hueso para decir te pongo todos los clavos en la metáfisis. Entonces, esta es una de las razones por las que tratamos de usar clavos más gruesos y no clavos de 4,5, ¿ah? Porque en realidad teóricamente tendríamos que poner 4 y ahí ya nos vamos como muy hacia arriba, y, y bueno, y el riesgo de que se fracture esa diáfisis es mucho mayor. Sí he usado y me ha dado resultado clavos de 4,5 en fracturas de primera o de segunda falange cuando los pongo en metacarpo o metatarso, ¿sí? Pero prefiero, y ahora casi siempre uso clavos número 5. También sé que en Estados Unidos usan de mucho mayor diámetro y con buenos resultados, ¿sí? Creo que las peores complicaciones, que son las fracturas en los lugares donde están los clavos, están asociadas a este problema de, de colocar gran cantidad de clavos y irse mucho hacia la diáfisis, y que es el lugar que sabemos que es como más débil o más propenso a fracturarse. ¿Tá? Como les decía, los clavos van a ir paralelos entre sí, pero van a ir desviados del eje axial unos 15 grados y van a quedar a 30 grados entre sí. No importa mucho los grados, pero sí importa que en realidad no queden alineados los clavos, porque si quedan alineados van a debilitar bastante la columna ósea, entonces tratamos de que no nos queden alineados. Vamos a hacer la incisión con un bisturí de mango 3, una hoja número 11 sería como lo ideal. Vamos a perforar los orificios para los clavos con un aumento progresivo del diámetro de la mecha. Si vamos a usar clavos números de 5 milímetros, vamos a perforar con una 3,2, después vamos a perforar con una 4,5 y después vamos a colocar el clavo de 5 milímetros, ¿sí? Importante acá es estar seguros de que atravesamos ambas corticales, ¿sí? Si miramos, yo acá no les puse una foto, pero si miramos en un corte transversal, por ejemplo, un radio, eh, tenemos que ver que tenemos la parte exterior va a ser corteza y adentro vamos a tener médula, entonces sí o sí nosotros tenemos que atravesar las dos cortezas. Tenemos que estar seguros de que cuando estamos poniendo, sobre todo la mecha 3,2, tenemos que sentir la cortical, la primer cortical, tenemos que sentir cuando ya terminamos de atravesarla, y eso quiere decir que el taladro se nos va a ir para abajo con mucha facilidad, y después vamos a atravesar la otra cortical, ¿sí? Si nosotros estamos taladrando y sentimos que taladramos, taladramos, taladramos y nunca terminamos de taladrar y siempre sentimos la misma resistencia hasta que atravesamos todo el hueso, seguramente no estemos centrados donde estamos haciendo la perforación
lo que hicimos fue atravesar toda la cortical, ¿sí? Puede ser en dorsal o en palmar o en plantar, pero no entramos a la cavidad medular, y eso es uno de los motivos por el cual se puede partir el clavo o se puede fracturar el miembro en ese lugar, ¿sí? Importante usar las guías para las mechas, ¿sí? No usar solamente las mechas y sí usar las guías. Después, para poner el clavo no precisamos guías, pero cuando usamos las mechas es importante. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo, o sea, estoy sintiendo, cuando empiezo a taladrar, estoy sintiendo bastante resistencia. Cuando llego a la médula, el taladro se me va a ir hacia abajo. Y si no tengo una guía, es probable que se me tuerza la mecha, ¿tá? Entonces, cuando salgo del otro lado, no salgo a la misma altura. Y yo después voy a querer, yo estoy pensando que estoy entrando y saliendo por el mismo lugar, y cuando cambio la guía, perdón, cuando cambio la mecha de una 3,2 a una 4,5, me encuentro con que no puedo seguir el orificio, ¿tá? Y es por eso, en realidad es porque no estoy usando una guía para mecha. Necesito usar sí o sí la guía para mecha, porque si no voy a terminar haciendo muchas perforaciones, voy a demorar más tiempo, voy a debilitar ese hueso y me va a generar bastante problemas. Y obviamente que siempre que vamos taladrando, tenemos que ir irrigando con suero para evitar la necrosis térmica del hueso, ¿sí? Para eso, con una jeringa de 50 o con una jeringa de 20 uso la aguja 21, que es la que me parece que irriga suficiente y no la tiene que estar cambiando cada rato. Cargando, perdón, no cambiando. Después de que colocamos los clavos, vamos a hacer ese vendaje Robert John con algodón y Betrap o Vendacoban. Tenemos que irlo apretando, sobre todo entre los clavos. Se les van a quedar los clavos sobresaliendo y ustedes tienen que ir colocando el algodón y apretándolo en los clavos para asegurarse de que queda bien cubierta la zona. Hay que proteger, sobre todo cuando hacen el yeso en miembro entero para fractura de metacarpo o metatarso, tienen que asegurarse de que sobre todo el carpo, el tarso, los nudos y el rodete coronario quedan bien acolchonados, porque son los lugares donde siempre se van a lastimar. En el momento previo a que nosotros vamos a colocar el yeso, tenemos que estar seguros de que está bien alineado el miembro, ¿sí? Y esto parece fácil, pero en realidad no siempre es tan fácil, ¿tá? Porque a veces las fracturas están bastante desplazadas, a veces no podemos alinear demasiado, a veces el que está tratando de tirar del miembro se mueve un poco. Es algo que tenemos que ir haciendo bastante rápido, porque las vendas de fibra secan eh, bastante rápido, entonces tenemos que tratar de hacerlo bien y con cuidado de que no se nos... Está bueno que haya alguien que esté como más alejado y que esté mirando como con más perspectiva cómo está quedando esa mano o esa pata, para que nos diga que si está quedando bien o si se está torciendo, y poder arreglarlo a tiempo, ¿sí? Entonces, cuando ponemos las vendas de acrílico, obviamente que nos tenemos que poner guantes, todos se tienen que poner guantes, no solamente el que está haciendo el yeso, sino el que está agarrando el miembro, el que está tirando el miembro, todos van a meter mano en algún momento. Siempre hay alguien que cuando estamos poniendo el yeso nos tiene que ayudar a apretarlo bien, sobre todo entre los clavos y contra los clavos, para que quede bien anclado, y bueno, después no se seque y quede separado el yeso de lo que es la unión ahí con los clavos, que en realidad lo más importante está ahí, no solamente estabilizar la fractura, sino que también el anclaje entre el clavo y el yeso tiene que quedar bien hecho, ¿tá? Más o menos, como para que tengan una idea, en un caballo adulto les va a llevar 6 vendas para un yeso corto, en el caso de una fractura de primera o de segunda falange, y 10 vendas para un yeso
hasta el codo o lo más proximal que puedan tibia. En un potro les va a llevar menos, obviamente en este potrillo nos llevó 6 o 7 vendas para todo el mundo, ¿sí? La analgesia que vamos a usar, que en realidad no nos tenemos que olvidar, eh, en el postquirúrgico inmediato vamos a usar fenilbutazona a 4,4 miligramos kilo 2 veces al día. Yo uso mucho la morfina porque la tengo disponible pre, intra y postquirúrgico. ¿Ah? Me gusta porque en realidad la puedo usar sola, o sea, no tengo que usar silacina antes. Eh, entonces la uso bastante a dosis de 0,1 miligramos kilo. Eh, la doy intravenosa y cada 12 horas la podríamos dar cada menos tiempo, pero en realidad los costos se nos van un poco altos, por lo menos acá. Podemos usar butorfanol intraquirúrgico, que es mejor. En realidad la parte que más le duele no es un procedimiento doloroso. En realidad lo que más les duele es cuando traccionás el miembro. Como en general lo hago en decúbito lateral, no les duele. O sea, no les duele cuando estás poniendo los clavos, o sea, se la lleva bastante bien. Lo que pasa que después cuando empezás a tirar del miembro porque lo querés alinear para ponerle el yeso, ahí es cuando, ahí es cuando empieza a doler. Entonces está bueno usarlos. Y después a largo plazo, la morfina la usamos por lo menos 2, 3 días después. Y después a largo plazo, dos opciones que estamos manejando es el aceite de cannabis a dosis de 0,5 miligramos kilo oral cada 12 horas. Y lo otro también lo estamos usando con la amitriptilina, 0,1 miligramos kilo cada 12 horas oral también. Es una buena opción para usar a largo plazo. ¿Ah? Si lo quieren dar por un mes, lo pueden dar por un mes. ¿Ah? Es una técnica que en realidad le da bastante confort a los caballos, pero no es que, o sea, no es que no les está pasando nada, obviamente les duele. ¿Ah? Entonces, le da la suficiente estabilidad como para que no colapsen, como para que puedan consolidar, pero no es que pasan con cero dolor. Entonces podemos prolongar la terapia analgésica fácil por 20 días, un mes. ¿Ah? Está bueno que se haga. Y con el aceite de cannabis y la mitriptilina no tenemos la complicación que tenemos con los AINES. Entonces se los puse porque está bueno para que lo tengan en cuenta y para que si quieren probar, lo usen. ¿Sí? La antibioticoterapia la vamos a hacer de amplio espectro con penicilina, gentamicina por 7 días si en realidad no es una fractura expuesta. Si es una fractura expuesta, obviamente vamos a prolongarla por más días, vamos a tratar de hacer antibioticoterapia regional, por lo menos unas 3, 4 dosis. Estaría bueno hacer y ver evolución, ¿tá? Son los casos más delicados. Eh, pero bueno, si es una fractura que no está expuesta, con 7 días es más que suficiente. ¿Sí? ¿Cómo seguimos con estos casos? Bueno, en realidad el seguimiento es bastante o sea, largo. ¿Tá? Van a hacer reposo a box. Los clavos, el box, me refiero a un espacio de 3x3. Podrían quedar afuera en un corral, lo único que, obviamente, que si llueve tienen que entrar, pero a box sería como lo ideal. Los clavos teóricamente los dejamos por 6 a 8 semanas. La verdad es que muchas veces se aflojan antes digo las 6 semanas, no antes de las 6 semanas. Si se aflojan antes de las 6 semanas porque capaz que cometimos algún error en la técnica de colocar los clavos, pero por lo general entre las 6 y 8 semanas ya se empiezan a aflojar, ¿sí? A veces los sacamos con la mano, a veces o una pinza o mismo muy rápido es poner el taladro y en un segundo están afuera. ¿Ah? ¿Qué sucede? Ahí tenemos dos opciones. Si el yeso ya está desgastado, que por lo general está desgastado, y eso depende un poco de dónde queda el caballo, pero si el yeso está desgastado abajo y tiene movimiento o hay atrofia, si ven acá este caballo tiene bastante atrofia, este ya es el segundo yeso de este caballo. Se empiezan a aflojar. ¿Ah?
Entonces, conviene cambiarlo el yeso. Cuando sacamos los clavos, cambiamos el yeso. Si ese yeso está como el día que lo pusimos, podría quedar. ¿Ah? Tuve un caso que dejé el yeso y fue con el material este que les conté de la fibra de vidrio y la resina, que estaba como el día que lo pusimos. Solamente le saqué los clavos, esa era una fractura de segunda falange. Solamente le saqué los clavos y lo dejé porque estaba así, como el día que lo pusimos. Y después en realidad estos otros abajo se empiezan a gastar y a veces pierden el taco. Y sobre todo también arriba, en los yesos que son de todo el miembro, como les decía antes, los músculos se empiezan a atrofiar y se empieza a quedar flojo. Entonces conviene ya cambiarlo, ¿sí? Después de sacar esos clavos y cambiar el yeso, vamos a continuar con ese nuevo yeso por 4 a 6 semanas más. Los potros bajan los tiempos, ¿tá? No son los mismos tiempos para los adultos que para los potrillos. Por lo general, con 5 semanas los clavos ya están flojos en 5 semanas. Y después pueden estar 3, 4 semanas con el segundo yeso. Vamos a tener algunos problemas con los potros más que con los adultos, que ahora lo vemos. La férula, en realidad, si si vamos a la bibliografía, y acá un poco les cuento mi experiencia. Si vamos a la bibliografía, se recomienda que la férula se deje por 2 semanas. ¿Tá? Esto es un poco variable porque en realidad personalmente tengo muchas diferencias en lo que es el tratamiento de una fractura de primera o segunda falange y una fractura de tercer metacarpiano o metatarsiano. Las fracturas de primera y segunda falange son fracturas como que quedan más estables, ¿tá? Al momento de que yo le saco el yeso. Cuando le sacamos el yeso después de todas estas semanas a los caballos que tienen fractura de metacarpiano o metatarsiano y que tuvieron todo el miembro en yeso por tanto tiempo, son un flan. Son un flan y realmente parece que se les van a fracturar de vuelta y es horrible la laxitud con la que quedan después de tantas semanas de yeso. Entonces me pasa que si bien cuando, bueno, empecé con esto y iba a la bibliografía y, bueno, y leía y estudiaba el tema, a mí con 2 semanas de férula, un caballo de metacarpiano o de metatarsiano no me va. No me va porque no saben la inestabilidad con la que queda ese miembro y realmente me lleva de 4 a 6 semanas seguro. ¿Tá? Eso en realidad o sea, lo pueden evaluar y lo pueden ir manejando clínicamente, ¿no? Ustedes ahí se van a dar cuenta de cuánto tiempo van a necesitar de que ese caballo quede con una férula puesta, ¿sí? Y después lo dejan con un Robert Jones como para hacer ahí como una pasada más progresiva, ¿no? A quedar sin nada por 2 semanas más, ¿sí? Algunos caballos necesitan errado terapéutico, sobre todo una extensión, por esto que les decía, la laxitud. Necesitan de errados terapéuticos, algunos, por lo general estos de metacarpiano y metatarsiano. Y bueno, y vamos a hacer un aumento progresivo del espacio que les vamos a dar para que se muevan. ¿Tá? Bastante progresivo y empezamos en el momento, o sea, empezamos a aumentar el espacio en el momento en el que ya dejamos de tener hasta el Robert Jones, ¿sí? Hasta ese punto no les aumentamos el espacio, ¿sí? Y bueno, para hablar un poco de la evolución también, acá este es un estudio retrospectivo de 38 fracturas a las que se les hizo el yeso de transficción. Fueron 38 fracturas, 29 en adultos y 8 potrillos. Fue desde, no me acuerdo bien los años, pero hasta el 2004 creo. Eran 26 miembros anteriores y 11 miembros posteriores. Pero acá la particularidad de este estudio es que en realidad 18 fracturas, solamente de las 38, fueron tratadas solo con yeso de transficción. ¿Tá? Fueron tratadas con otros métodos de osteosíntesis. Entonces, con métodos de osteosíntesis. Entonces, acá cambia un poco la jugada, ¿no? Porque la cicatrización va a ser diferente en estos casos. Entonces, digo, bueno, hay que tenerlo un poco en cuenta. La tasa de suceso que tuvieron es del 77%, es bastante alta para hacer
fracturas tan complejas. Y las complicaciones que describen acá en este artículo son las fracturas en los orificios de los clavos, que es un poco lo que les decía, y si se van a leer todo el paper, creo que las que tuvieron eran en casos donde habían puesto 4 clavos de 4,5 y ahí creo que está un poco relacionado al tema de que ya llegan a la diáfisis, ¿no? Entonces son lugares como más propensos a fracturarse. Después se habla de la necrosis en anillo, o sea, el secuestro, la formación de secuestro alrededor de los clavos, ¿ah? Y la laminitis, ¿ah? Obvio en el miembro contralateral. Para compartirle ahí un poco de las complicaciones que he tenido yo, ahí le muestro una foto de un clavo que se partió, ¿ah? Otra de las complicaciones que tuve fue una fractura proximal al yeso, y es lo que les hablaba un poco de la palanca que queda haciendo ese yeso sobre el miembro, y también la distancia que les queda entre el clavo más arriba y el extremo del yeso. Tuve un caso que fue una yegua que hizo un cólico después de ponerle yeso y en una revolcada se fracturó la tibia. Las de miembros posteriores, la verdad que son las más complicadas porque, sobre todo las que tenemos que llevar el yeso hasta la tibia, porque quedan muy pesados los yesos, eh, y ellos pueden abducir bastante el miembro, ¿no? Entonces, ahí es cuando tuve, bueno, por lo menos fue con la que tuve problemas, ¿verdad? Y me parece que viene un poco por ese lado. Perdón, fueron 2 caballos con fractura de tibia, no solamente uno que tuve. Después otra de las complicaciones era lo que les comentaba de la laxitud del miembro luego de retirar el yeso, sobre todo en los carpos y de flexor digital profundo. Ahora les muestro en un caso que quedan levantando la pinza, ¿ah? Después está las úlceras por compresión en el yeso, sobre todo ahí en palmar de carpo y en tarso y en nudo. Y después, obviamente, que otra de las complicaciones posibles es la no unión, ¿no? Acá es uno de los casos que tuvimos que poner una extensión porque quedó levantando la pinza y vieron que está ferulado. La verdad es que es bastante complicada el tema del ferulado. Para mí es como la parte más difícil, porque en realidad si se pueden poner bien los clavos, si se pudo hacer el yeso, por lo general estos yesos no se parten. Por lo general, digo, si uno es consciente de la cantidad de vendas que pone y hace un yeso fuerte, no se parten. No se parten, la fractura queda estable, los clavos quedan bien. eh, lo más complejo para mí, y sobre todo es en las fracturas de metacarpiano y metatarsiano, es el manejo después de la laxitud y poder estabilizar ese miembro, porque en realidad lo que tenemos que hacer ahí es como la transición, ¿no? De darle todo el sostén, o sea, de pasar de un yeso que le daba todo el sostén a ese miembro, a poder llegar a que ese miembro no tenga nada. Entonces, de ahí pasamos a la férula, y la férula, si no está bien puesta y no está, por lo menos los primeros días, la primera semana, no está bien apretada y no le da una buena estabilidad a ese miembro, les puedo asegurar que les va a dar bastante dolores de cabeza. De hecho, me ha dado. No sé si quieren, si tienen alguna duda, si hay alguna pregunta hasta ahora, porque lo que me queda es compartirle algunos casos clínicos. Cami, sí, hay 3 preguntas. Sí, Te leo la primera, que es de Vale. Bueno, te felicita por la charla, dice muy buena, y te pregunta qué es una guía para mecha. bueno, no tengo foto acá, perdón. La guía para mecha, la guía para mecha es una guía, o sea, lo que hace es, tú haces la incisión en el hueso, perdón, en la piel. A ver cómo puedo. ¿Ustedes ven el puntero ¿Ustedes ven el puntero de mi mouse? ¿Lo ven? Sí, vemos la flecha. Está, ven la flecha. Bueno, a ver si encuentro por acá algo que no sea de utilidad. Acá yo estoy colocando el clavo, ¿tá? Yo acá la perforación con la mecha ya la hice. La guía para mecha se apoya en el hueso
y tiene, o sea, tiene un orificio que es que la mecha entra justito adentro de esa guía, ¿tá? Y lo que hace, o sea, nosotros con una mano vamos a agarrar el taladro, con la otra mano vamos a agarrar esa guía, y lo que vamos a poder hacer con esa guía es centrar esa mecha y no dejarla que se mueva en el momento en que atravesamos la primer cortical. No, lo que va a hacer es eso, vale, perdón que no puse foto, pero se puede buscar o te mando una foto para explicarte cómo lo que te evita es que vos te muevas en el momento que, sobre todo cuando atravesaste la primer cortical y además después cuando sacás esa mecha y pones otra, te evita que se te pierda el orificio, ¿tá? Te evita que se te pierda el orificio y te evita que se te mueva en el momento que atravesaste la primer cortical y te vas a la segunda, que es cuando les digo que ahí es como que dejan de sentir esa resistencia y se les puede mover mucho la mecha ahí. Entonces eso les genera problemas. Lo que hace la guía es eso, es prevenir un poco ese movimiento. Yo, vale, me encargo cuando termine la charla de mandarte una fotito y si no lo pueden googlear que lo van a encontrar. Perdón que no lo puse acá. Bien, la segunda pregunta también es de Vale y te pregunta cómo usas el aceite de cannabis, si lo puedes repetir. Sí, claro. El aceite de cannabis en realidad les conviene comprar mínimo el 5%, es el mismo que se usa en humanos. El que se consigue en humanos es concentrado de CBD. Por lo general todos son full spectrum, quiere decir que si bien es concentrado de CBD, no tiene los efectos del THC, que es como esa parte eh, que puede tener efectos no deseados. Usamos la full spectrum, que quiere decir que tiene todos esos otros componentes como en mucho menor cantidad. Les recomiendo que compren al 5% porque es el que le va a dar un volumen adecuado como para usar en un equino, y lo damos a dosis. En realidad no se tiene como una dosis establecida todavía, hay como muy poca información en equinos, pero estamos usando para estos casos 0,5 miligramos kilo, ¿sí? Lo damos por vía oral, también cada 12 horas. Ah, este, lo toleran re bien los caballos, la verdad es que anda bárbaro y lo que tiene bueno es que se puede dar a largo plazo, ¿sí? No sé si se Sí, entendió. tengo dos preguntas más, Cami, de Luciana. Ujú. Una es si los clavos se doblan y quedan abajo del yeso. Bueno, esa también es una buena pregunta y creo que no lo dije. Si estamos usando clavos de acero, los clavos de acero no se doblan, ¿tá? Los cortamos, ¿sí? Sé que hay gente que usa clavos que sí se doblan, son otras aleaciones, otros materiales. Entonces, en realidad, lo importante no es si se doblan o se cortan. Lo importante es que esos clavos no queden sobresaliendo y que no lastimen al caballo. Entonces, lo que yo hago es cortarlos. Cuando termino de hacer el yeso, que el yeso queda pronto, le dejo más o menos 1 centímetro, no lo corten contra el yeso, ¿tá? Lo dejan sobresalir 1 centímetro, lo cortan y ahí pueden ponerle el material que usan los odontólogos, le pueden hacer como unos taponcitos o simplemente le ponen algodón, o sea, unas pelotitas de algodón en los extremos y les hacen unas pasadas de trap por arriba y con eso ya saben que no se van a lastimar. ¿Tá? Yo lo que hago es cortar, ¿sí? Pero Y también la, se pueden ul- doblar y sé que hay colegas que los doblan. la última pregunta, Cami, es ¿cómo ayudan a la recuperación posanestésica? Bueno, en realidad no tenemos mayores problemas con la recuperación porque son caballos que en realidad ya tienen una estabilización previa, o sea, esos caballos ya vienen con una férula puesta o un yeso eventualmente puesto, entonces son caballos que están acostumbrados. La recuperación es como cualquier otra, o sea, en realidad la recuperación es buena porque el tiempo de la cirugía es muy corto, eh, y en realidad a lo sumo algún caballo, siempre obviamente que ese miembro tiene que quedar hacia arriba, ¿ah? Porque así van a tener como más movilidad a la hora de pararse y además no van a apoyar de una como todo el peso en ese miembro.
A lo sumo lo que hacen es tener a alguien atento con alguna piolita como para llevárselo hacia adelante en el momento que se paran. Pero la realidad es que como ellos ya vienen previamente estabilizados, o sea, ya ellos ya estaban con una férula puesta o estaban con un yeso, no extrañan, o sea, no lo extrañan al momento de pararse, ¿se entiende? No tienen ese problema de, no sé, por ejemplo, pienso en un amputado que capaz que estaba apoyando la pata y se para y se encuentra con que no la tiene. ¿Me explico? O sea, ellos no extrañan demasiado la recuperación. Surgió una pregunta más. ¿Cómo manejas las fracturas expuestas, además de los antibióticos regional, regular y limpieza? ¿Y qué porcentaje de éxito tienen las expuestas? Bueno, a ver, yo no tengo, en este estudio no hay, no tengo esa respuesta para darles en este estudio retrospectivo. Obviamente que si yo tengo mucho menos casos, ¿tá? Tengo un solo caso de una fractura expuesta que tuve buen resultado. La verdad era que, la verdad, digo, es que la exposición era mínima, o sea, había apenas un corte de piel, no estaba el foco de la fractura no estaba realmente expuesto, ¿tá? Era solamente un corte de piel. Y he tenido, que me acuerde ahora en este momento, por lo menos 2 casos de expuestas que no anduvieron bien, ¿tá? Después hay otras en las que yo considero que el daño de los tejidos, para mí es como, no solamente de los tejidos, sino el foco de la fractura, si está totalmente expuesto y hay tejido necrosado, ni lo pienso, o sea, no lo doy como una opción. ¿Tá? Me parece que está ahí en la parte expuesta en la que podemos elegir este tratamiento, tiene que ser una exposición realmente mínima, ¿no? Y como les digo, eh, lo, lo trato, lo trato con antibiótico terapia regional. En realidad, el, el yeso, ¿cómo les puedo decir? Como les digo, mi experiencia es limitada, ¿tá? Pero el yeso del acrílico que nosotros usamos, se vende así comercial, es muy resistente, como les digo, no se les va a partir. Pero si hay una herida que está exudando, va a exudar, ¿tá? Sobre todo me ha pasado en palmar en los carpos, cuando hacen las úlceras por compresión, empiezan a drenar. Entonces ustedes lo ven. Y cuando tienen una fractura expuesta, que ustedes sospechan que no está evolucionando bien y que realmente está empeorando, primero, el caballo clínicamente no va a estar bien, ¿tá? Va a estar mal, o sea, va a estar muy dolorido, ¿tá? Y después, por otro lado, ustedes van a ver que empieza a exudar a través del yeso y además a veces como hacia arriba, ¿no? Hacia el extremo proximal del yeso. Pero que sobre todo clínicamente ustedes van a ver que son caballos que no están bien, ¿tá? Son caballos que están muy doloridos y que realmente o sea, se les viene para atrás, no tienen una buena evolución, ¿no? Bárbaro, Cami, esa era la última pregunta. Vamos a ver un caso que creo que puse una foto donde se ve en realidad es la única fractura expuesta que tengo que anduvo bien, pero obviamente que son los más complejos, ¿no? Bueno, acá tenemos un pura sangre macho entero, zaino de 9 meses, ¿verdad? Que se fracturó los metacarpianos en el miembro anterior derecho. Este potro, bueno, estas son las placas, ¿ah? Tiene una fractura conminuta de diafisaria en un tercer metacarpiano, ¿ah? Obviamente que involucra a los rudimentarios. Le pusimos 2 clavos de 5 milímetros en distal de radio, ¿sí? Y bueno, le hicimos el yeso con un taco. La verdad que bueno, la recuperación fue buena. La recuperación de la anestesia fue buena. Vieron que acá le dejamos los clavos y después, antes que se paró, le pusimos lo que les decía, como esos taponcitos, obvio los cortamos y, le pusimos como unos taponcitos de algodón y unas vendas y una betrap nomás por arriba y con eso es suficiente, ¿no? Potri estuvo 5 semanas
con los clavos, le cambiamos el yeso y lo dejamos por 4 semanas más. Una de las cosas que no les dije es que en realidad cuando ustedes van a cambiar el yeso, sobre todo, ya en el primer yeso se dan cuenta, cuando van a cambiar el primer yeso que sacan los clavos, si ustedes hacen placas en ese momento, no se ve, a las 8 semanas, 6 semanas no se ve casi ningún cambio radiológico. ¿Ah? Es muy poquito lo que se ve. Pero sí, cuando ustedes sacan el yeso, tocan la fractura, ustedes sienten un callo, o sea, sienten ese foco que está duro, realmente, o sea, no hay duda. ¿Tá? Cuando ustedes tienen una no unión, o si ustedes dudan de que haya una no unión, se van a dar cuenta al toque. ¿Tá? Si hay duda, es porque hay una unión. ¿Tá? Cuando está formado el callo, ustedes lo palpan y lo palpan firme en el primer cambio de yeso. ¿Tá? Si bien ustedes sacan las placas, porque uno trata de ser como bien metódico, sobre todo al principio, y porque bueno, está con sus primeros casos, nosotros sacamos las placas a las 5 semanas y a las 5 semanas es realmente poco lo que se ve. ¿Tá? Pero realmente, clínicamente, ustedes tienen un indicio de que eso viene evolucionando bien. ¿Sí? Entonces le sacamos los clavos, hicimos el cambio de yeso, lo dejamos 4 semanas más, hicimos el ferulado, con el ferulado, nada, en realidad, de vuelta, ¿no? Sacamos el otro yeso, chequeamos el callo, perfecto, divino, firme, estas son las segundas placas, ¿ah? Pero con este potri tuvimos la complicación de, bueno, vieron lo que les decía de la columna ósea, ¿no? Que en realidad a veces no es tan fácil alinear totalmente el mismo. Pero en principio no me preocupa, ¿está? Y en realidad me pasó, creo que si no me pasó con todos los casos, me ha pasado con casi todos, ¿está? Es prácticamente imposible dejar 100% derecho ese miembro, ¿está? Entonces, bueno, es bastante complejo el tema de alinear el hueso. Pero en realidad en principio no me preocupa. El problema que tuvimos con este potro es que quedó súper inestable, hermano. Súper laxo, súper laxo. Y me parece que en potros es mucho peor que en adultos. Si bien no son tan pesados, quedan mucho más laxos. Y cuesta mucho más la transición de tener esa estabilidad tan grande que les da el yeso a sacársela. ¿Tá? Es como que les cuesta mucho más recuperar fuerza, tono en todos los tejidos, ¿no? Y bueno, en realidad a los 10 días que lo habíamos perulado, me llamó el dueño, para decirme que lo veía raro, y les juro que me quería morir cuando lo vi, me quería morir. La férula le quedó apretando el nudo, hizo una necrosis isquémica a todos los tejidos blandos hasta la articulación que quedó expuesta, y bueno, lo tuvimos que eutanasiar. ¿Ah? No estaba un poco mal ese miembro anterior, estaba horrible, estaba al triple de tamaño y estaba realmente, no era posible salvar ese nudo, ¿tá? Y lo tuvimos que sacrificar. Después, este caso, perdón, no, sí. Después tenemos este caso de un caballo cruza que nos llegó a la ONG, macho castrado, overo de 7 años, unos 460 kilos, con fractura de metacarpianos en miembro anterior derecho por un impacto de bala. Ah, estas son las placas del caballo cuando llegó. La bala en realidad, si bien bueno, uno puede decir entre una bala, estamos hablando de una fractura expuesta, en realidad la bala había entrado por palmar, eh, y les juro que no se veía nada. O sea, no había herida en piel. O sea, tuve que buscar. Yo digo, ¿por dónde entró esta bala? No podía creerlo. ¿Ah? En realidad entró por palmar y no tenía, o sea, no tenía cero, o sea, no había reacción prácticamente en los tejidos blandos. Em, entonces decidí no tocarla, no tocar, o sea, no hacer nada ahí, no sacar la bala, dejar eso, porque también, o sea, pensaba en, bueno, hacer realmente, abrir una entrada ahí a esa fractura, meterme a sacar la bala, capaz que se podía contaminar, además hay como muchos pedacitos ahí que obviamente no iba a poder sacar, entonces dije, bueno, está, lo dejamos, no lo abrimos,
y le pusimos 2 clavos en distal de radio y no le pusimos clavos abajo y, y bueno, y el yeso obviamente de transficción. Este es un video de 1 o 2 días después de la cirugía, creo que 2, ¿tá? Vieron que a veces les cuesta un poquito el poder extender el miembro, pero enseguida se acostumbran, ¿tá? No he tenido casos de laminitis en el miembro contralateral y creo que un poco viene de la mano de que la estabilidad que se le da, o sea, la transferencia de las fuerzas realmente de los clavos al yeso es lo suficiente como para que el caballo pueda apoyar y no generar una laminitis en el miembro contralateral. Si bien también, bueno, no tuve ese problema en este caso de un pura sangre, si bien también, obvio que la mayoría de mis casos son caballos cruza, y bueno, tienen como una tolerancia un poquito más alta a desarrollar una laminitis, ¿no? En el miembro contralateral. Pero realmente no he tenido ese problema hasta ahora. Bueno, quedó 2 veces, no, ahí. Estos son las radiografías a los 3 meses después de colocarle los clavos. Acá sí ya vemos un poco más, ¿tá? Yo la verdad que la de las 6 o 8 semanas no la hago más porque no me da mucha información. Sé que ahí los clavos los tengo que sacar porque ya se aflojaron y ya no cumplen función, más bien que molestan. Entonces ya me voy a sacar la radiografía de los 3 meses, que es la que me da un poquito más de información. Le doy como más relevancia a cómo está el caballo clínicamente y qué es lo que yo me encuentro cuando le voy a hacer esa sacada de clavo y el cambio de yeso, que es cuando yo puedo manipularle el miembro y ver cómo está ese callo, ¿no? Bueno, este caballo tuvo los clavos por 7 semanas. Después estuvo con otro yeso sin clavos por 6 semanas más. La férula la dejamos capaz que 4 o 5 semanas hasta que el miembro estuvo estable. Después el Robert Jones lo dejamos por 2 semanas más y hicimos un aumento progresivo del ejercicio. Y más o menos el tratamiento, el tiempo total fueron unos 8 meses. ¿Ah? Y acá tengo un videito. Ahí va, de él en la chacra. Está ese miembro anterior derecho. Este caballo está, o sea, obviamente ahí estaba de alta, ¿no? Si bien ustedes pueden ver una claudicación leve, esto es más que aceptable como calidad de vida para un tratamiento de un caballo que era para sacrificar, ¿no? Y creo que acá un poco es importante este tema de que, bueno, y lo vamos a ver al final, pero no es pensando en un caballo con fines deportivos, ¿no? Pero es un tratamiento más que suficiente. Después es otro caso clínico de una hembra cruza oscura de 12 años, de unos 370 kilos, que es la de la fractura expuesta que les contaba del metacarpiano, el miembro anterior izquierdo, que además es una fractura articular, que no es un detalle menor, porque ya espero realmente que esto es un desafío, ¿no? Porque ya implica otras cuestiones, ¿no? Pusimos 2 clavos en distal de radio. Acá otra imagen como para mostrarles un poco cómo quedan ahí. Acá le estamos poniendo el vendaje. Y bueno, esta yegua, si bien vieron que quedó como un poquito desviada, ¿no? Lo que les digo, que a veces no es tan fácil. Tuvo los clavos por 7 semanas, después estuvo por 6 semanas más con otro yeso sin los clavos. Pasó a tener la férula por 6 semanas, muy, muy, muy inestable esta mano, quedó. Después, además de las férulas, tuvimos que poner una herradura con extensión, porque quedó levantando la pinza. Ahora les voy a mostrar una foto, que no es de las más lindas, pero sirve para mostrarles.
estuvo con Robert Jones modificado por 3 semanas, aún está en reposo con su herradura, y hasta el día de hoy han pasado 7 meses. ¿Ah? Esta yegua, y tengo otro caballo, en realidad obviamente van a ser una osteoartrosis del carpo, ¿no? Pero bueno, como les digo, son quizás estos les lleva un poco más de tiempo, pero, pero andan bien. Yo no puse la foto, en realidad estaba expuesta a esta altura, se ve que no puse la foto, estaba expuesta a este nivel y como les digo, en realidad este fragmento no era que estaba así expuesto, o sea, no lo tocaba, realmente era solamente una herida en piel a esa altura, que por suerte estabilizándola y alineando el miembro y sacando la presión de esa fractura, no siguió dañando los tejidos y por lo tanto no se contaminó, ¿no? Que en realidad es lo peor que puede pasarte acá en todo esto, que en realidad es el hábitat ideal para las bacterias, no se contamina, ¿no? Esto ya les dije. Esta es la placa con 5 meses de evolución. ¿Ah? La piel la van a ver así como toda, que es normal y que después cuando le sacan la venda mejora, ¿no? Van a ver que es como que quedan como con una, no sé cómo decirle, no es una costra, pero es como todo el pelo que no se cayó, que se debería haber caído, está todo ahí, hacen como una seborrea, que en realidad después mejoran, ¿ah? Es secundario. Y esto es lo que les decía, un poco de la laxitud, que bueno, que tuvimos que hacerle la herradurita con extensión para que quede apoyando bien, ¿sí? Y bueno, algunas cosas para que se lleven de esto, nada, que se queden con la idea de que es un método de fijación externa que puede ser utilizado para algunos tipos de fracturas en equinos. ¿Ah? Es una técnica que es bastante sencilla y es económica, o al menos es más económica que otros métodos de fijación interna. Obviamente que los resultados no son los mismos, y ahí juega un poco, nada, el uso del caballo y para qué lo quiere el dueño y cuáles son sus expectativas. Los tiempos de recuperación son prolongados, ¿sí? Y requieren realmente cuidados especiales. eh, entonces es importante ahí un poco la comunicación con el propietario, con el cuidador, que estén informados e informarles que en realidad es un proceso que lleva tiempo, es sacrificado, hay que ser constante, hay que controlar los yesos, hay que controlar la férula. eh, y bueno, y de que en realidad, o sea, cada cosa que puede pasar en todo ese tiempo, como vieron, que son muchos meses, a veces el dejarnos estar con algunas cosas nos puede complicar todo el panorama y podemos llegar a tener que sacrificar ese caballo a veces por mal manejo. ¿Ah? Obviamente que no es una técnica de elección para animales con fines deportivos, ni que hablar y sin duda, pero sí hay que ser conscientes de que es una técnica que salva vidas. ¿Ah? Todos estos caballos son caballos para eutanasia. ¿Ah? Y bueno, y para el cliente es súper válido si ellos es lo que realmente quieren, y para nosotros la verdad es que es muy satisfactorio. ¿Ah? Así que bueno, nada, les dejo este videito que es otro de los que me alegra todas las semanas por verlo, que también es uno muy parecido a la última negra que les mostré y que siempre lo veo ahí, el gordito corriendo por el campo y anda bárbaro. ¿Tá? Así que bueno, cualquier duda, obviamente que ahora si tienen más preguntas, y si no les dejo mi correo y estoy a disposición. Muchas gracias, Cami. Divina tu charla. Tenés mensajes de felicitaciones que después podés leer en el chat. Hay una pregunta que nos quedó colgada de Vale, que es que dijiste que a veces usabas clavos distales, y en qué casos sí y en qué casos no. Bueno, en fractura de primera y segunda falange seguro que no. ¿Tá?
Em, en fracturas en fracturas de metacarpiano o metatarsiano, en realidad depende de dónde esté la fractura. ¿Tá? ¿Por qué? Porque en realidad yo tengo que tratar de que o sea, necesito que los clavos me queden realmente alejados del foco de la fractura. Yo tengo ese foco tiene que estar totalmente aislado. Acuérdense lo que hablamos de el tema de que esos clavos en realidad atraviesan el hueso, son una puerta de entrada. ¿Tá? Entonces, eh, el poner los proximales, ponerlos una articulación por arriba del foco de fractura, me da como esa seguridad absoluta de que no se me va a contaminar. ¿Tá? Si yo tengo una fractura proximal de metacarpiano, metatarsiano, yo podría poner. ¿Tá? Yo, la verdad es que me ha dado resultado poner solamente los proximales y por ese motivo es que trato de no poner los distales. ¿Tá? De los casos que tengo no he tenido diferencia entre uno y otro, entonces si puedo dejar ese hueso, no tocarlo, para mí es realmente mejor. ¿Ah? Simplemente se lo mostré a modo de ejemplo porque lo he hecho en algunos casos. De hecho, este caballo del final les puse clavos distales, que creo que es una de las placas que mostré al principio, y tuve buenos resultados. No he tenido mejores resultados. Entonces digo, hay que poner más clavos, es más tiempo de cirugía. Estoy trabajando en el mismo hueso, o sea, estoy haciendo una puerta de entrada a un hueso que está fracturado y que no quiero que se me contamine el foco de fractura. Entonces, eh, si puedo elegir no ponerlos, no los pongo en lista. ¿Ah? Bárbaro, Cami. Preguntas, no hay no hay ninguna otra, solamente mensajes como excelente, felicitaciones y muchas gracias. Felicitaciones, Cami, gracias, muchas gracias por todo, excelente seminario, sigan invitando sobre estos temas, gracias a todos, muy interesante, gracias, saludos desde España, muchas gracias, muy buena, Camila, felicitaciones, abrazo, muy buena charla, doctora Guidi, gracias por compartir sus conocimientos, nos ayudan mucho. Buenísimo, Cami. Gracias, felicitaciones. Bueno, gracias y felicitaciones. Básicamente fueron todos los mensajes de los participantes. Si está Guille, cancela para hacer el cierre. Guille, ¿estás por ahí? Estamos. Ahí se Bueno, escucha gracias a así. ustedes y gracias, Jimé, también por ser ahí la moderadora. Bueno, Cami, nada, por mi parte agradecerte, creo que en nombre de todos fue claro el agradecimiento, fue re interesante, desde el primer momento nos encantó la idea de dar esta temática, así que, bueno, en nombre también de FIABE, que se comunicó conmigo el presidente, este, Juan, de Luque, y estaba en el medio del campo también en España y estaba muy complicado para entrar y era la idea que yo abriera y él cerrara, pero bueno, no pudo ser así por cuestiones, nada, que creo que más o menos nos pasan a todos. Yo ando también en la vuelta, nos agarra siempre en los peores lugares, según el horario, según el uso horario. Bueno, por acá son las 3:30 de la tarde casi, así que bueno, agradecer a todos los colegas que han ingresado, a Cami obviamente nuevamente por tu buena disposición, y bueno, desde FIABE lo que sí nos querían hacer llegar esto de que mes a mes van a seguir sumándose y el mes que viene vamos a tener otra charla FIABE, así que bueno, agradecerles a todos la presencia, agradecerte Cami, y bueno, nos veremos en la próxima. Bueno, gracias a ustedes. Abrazos, Cami.